No hay dos fuegos igual. Es un niño grandote que ama y triste. Abriendo libros. Los amorosos son los insaciables, se van llorando. En Onda UNED. Que puede contar conmigo. ¿Qué tal amigos y amigas de Onda UNED? Un gusto saludarlos, soy Randall Zúñiga Chinchilla. Estamos desde la Filuni, la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios en la UNAM, en México. Estamos acá apoyando el trabajo de las 5 universidades públicas del país, precisamente de las editoriales de estas universidades que tienen un stand maravilloso en donde podemos ver una buena parte del catálogo de los distintos autores y autoras costarricenses. Y todo eso, esa presencia acá y esta labor de comunicación de lo que están haciendo las universidades públicas y en este apartado particular las editoriales, es precisamente gracias al apoyo de Datamares, que nos está patrocinando literalmente para que podamos estar acá, nos está dando todo el apoyo para que desde Costa Rica hayamos podido viajar con la gente de las editoriales para hacer esta divulgación y precisamente en esta reflexión breve que estoy haciendo, porque ya con nuestro invitado hicimos una antes de empezar a grabar, vamos a estar hablando acerca de esa labor tan relevante, tan necesaria de comunicar y comunicar bien y comunicar ojalá a la mayor cantidad de gente posible, con un lenguaje claro, de manera concisa, todo lo que las universidades, los centros de estudio, los institutos están haciendo, muchas de ellas labores científicas que podrían ser de alguna manera ajenas a mucha gente, pero que a través de la comunicación pues se logra acercar a la gente. Está con nosotros Luis Miguel de la Cruz, el director de arte precisamente de Datamares. Luis, un gusto que estés con nosotros. Randall, muy honrado de acompañarlos, agradecido también con la invitación para poder conversar sobre todos estos temas interesantes con ustedes y comprometidos con la ayuda para que sigan acompañándonos no solamente en esta feria, sino en algún otro evento. Ojalá que sí, porque la verdad es que hemos visto una necesidad absoluta de que estas cosas que se están haciendo acá se comuniquen. Y eso es algo de lo que muchas veces las universidades o distintas instancias, muchas de ellas públicas, carecen, ¿verdad? De una labor efectiva de comunicación. Y aquí, antes de entrar a filosofar sobre todo esto, quiero que me cuente, Luis, un poquito sobre Datamares, porque mucho de lo que ustedes hacen, enfocado en un área muy particular, por supuesto, es ayudar a que toda esa información científica, todas esas investigaciones relacionadas sobre todo con los mares, llegue al público, tenga un impacto real en la sociedad. Y en esa labor, usted como diseñador tiene una tarea muy importante. Sí, justamente, mira, el proyecto Datamares es una plataforma de divulgación científica, como bien lo mencionas, en donde la pretensión es, sí, por una parte, claro que ofrecer al público esta información veraz, clara, importante, a manos llenas, es información hasta cierto punto muy compleja, muy densa, pero en algún punto nos dimos cuenta de que necesitamos crear estos puentes de entendimiento entre temas que parecen de difícil acceso y el público común. No hay mejor herramienta, actualmente me atrevo a decirlo como diseñador, que la infografía, que es como una herramienta, un producto muy integral de diseño gráfico en materia de comunicación visual, que se antoja precisamente la perfecta armonía entre imágenes y texto para poder crear contextos y relatos que te permitan a ti, que no sabes absolutamente nada de algún tema científico en específico, en este caso, por supuesto, todos los temas de conservación de los mares mexicanos, de ecosistemas, de especies en extinción, todo ese tipo de temas que nosotros abordamos muy bien en la página, en el sitio web. Si tú tuvieras este primer enfrentamiento con la información, pues no hay mejor herramienta que una infografía para que tú puedas obtener de golpe
la suficiente información para que en una sobremesa parezcas un experto. Ese es realmente el objetivo del producto de comunicación visual y en este caso mío como director de arte y como diseñador gráfico, transformar y apoyar esta información, que al final a mí, cuando yo conocí el proyecto de Datamares, pues me parecía una lástima porque me parece que de pronto los medios de comunicación desperdician demasiados recursos en temas que sí son divertidos, que sí venden mucho, pero que realmente no le aporta nada a la sociedad. Entonces, no puede ser que la información y este trabajo tan importante que hacen los científicos se quede solamente en sus mentes y en sus computadoras, ¿no? Es trabajo de los diseñadores también saber en dónde aportamos nuestro granito de arena como comunicadores para poder llevar esto tan importante a los ojos y oídos de todos los demás, ¿no? De todos los demás sectores y de todos los públicos en general, ¿no? O sea, desde los niños hasta los ancianos, ¿no? Sin discriminar. Devolvámonos un poquito para entender mucho mejor esta labor de Datamares. Ustedes, ¿cómo es que se acercan precisamente a estas investigaciones, a estas informaciones? ¿Cuál es ese vínculo de este centro de divulgación, a fin de cuentas, con aquellas fuentes primarias de conocimiento? Primero, creamos una red importante, una red funcional entre instituciones académicas, pues gente inquieta por el desarrollo de la ciencia, por supuesto, ya también estudiantes egresados colocados en ciertas ramas, en ciertas instituciones e interesados mayormente en que su trabajo se divulgue. Porque sí, o sea, nosotros hacemos una labor de convencimiento con los científicos, con las instituciones, pero a veces hay que convencer al propio científico, hay que convencerlo de que su trabajo vale la pena enseñarlo, ¿no? Esa es una labor y no me vas a creer, pero tenemos ya un amplio repertorio de experiencias en los que te he de decir incluso con cierto grado de sorpresa que hay científicos que terminan no convencidos, que nos dicen, estuvo bien, me gustó, gracias, ya no gracias, ¿no? Pero afortunadamente la mayoría se quedan fascinados con el proceso. O sea, ver cristalizado, por decirlo metafóricamente, su trabajo en un producto de comunicación visual ya publicado en la página, impreso en un libro, impreso en un material que tú físicamente ofreces a la gente, verlo ahí, o sea, hay gente que se maravilla con ello. Y eso es precisamente nuestra labor, de crear esa red de colaboradores que por supuesto sí hay una labor de auscultación ahí en el sentido de nosotros valoramos los temas y no discriminamos nada, pero de alguna manera sí analizamos con qué herramienta o bajo qué canal va a ser más efectivo el mensaje, ¿no? Hay algunos que, por ejemplo, tal vez no te dan para una infografía, pero sí te dan para un gráfico interactivo, pero sí te lo dan para un reporte, te lo dan para algún otro producto, por ejemplo, tal vez no una infografía en formato póster, pero sí te da para una serie, por ejemplo, de gráficos pequeños y cuentas una historia en redes. O sea, el canal, la vía es incluso, estamos ya pensando en crear novelas gráficas alrededor de alguna historia de este tipo, ¿no? Simplemente es tomar las herramientas que sabemos que funcionan en el medio, en el mundo, y las transformamos para que la información que tenemos que es valiosa la podamos ofrecer y que la gente se interese en ello. Claro, sí, aquí estamos hablando de que no es el medio per se, No, más bien es encontrar de qué manera esa información pues puede tener el impacto que se requiere y a partir de ahí, así sí, es. puede ser dentro de todo este abanico. En este caso estamos hablando de un proyecto transmedia, porque estamos hablando de muy distintos lenguajes de la comunicación y muy distintos lenguajes visuales o audiovisuales para acercarse a ella. Así es. Así es. Justamente es bajo la filosofía de hacer funcionar a la información, a la materia prima de la que echamos mano para crear todos estos productos. Y demostrar, porque ese es uno de los conceptos, digamos, base de Datamares, de llevar contra a esta creencia de que el arte y la ciencia no se llevan. Y que es aburrido. Y que además la ciencia es aburrida, que la ciencia no la podemos hacer algo divertido, porque la ciencia es así, es para científicos, es para gente clavada en los temas y en las ramas del conocimiento humano, pero que no
que no la puedes hacer divertida porque pierde seriedad y es al contrario. O sea, Ahí, queremos hacerlo serio precisamente porque podemos hacerlo divertido. y ahí cabe ese primer paso y ese primer proceso de convencimiento que usted mencionaba, el convencer a los científicos de que eso tan importante y que quizás duraron años de años y con un equipo multidisciplinario trabajando, puede de alguna manera no resumirse, pero sí por lo menos quedar plasmado en una fotografía de un momento, una parte del proceso en un gráfico. Así es, así es. Esa labor, yo me he sorprendido muy gratamente. Por supuesto, bueno, ha habido un sinfín de experiencias que también nos abonan en el sentido de también transformar nuestro discurso para poder convencer mejor al científico. Sí, pues nos hemos encontrado con gente muy renuente que dice, no, no, es que esta información es muy dura y tiene que ser presentada de esta manera. ¿Ve? Y por más que uno trata de convencer, es que la información así no te la van a leer, no la van a consumir, pero si buscamos una manera más atractiva de mostrarla, de publicarla, tu información, tu trabajo va a ser mejor aceptado para otros públicos, ¿no? Hemos encontrado mejores formas de transmitir este concepto. Todavía existe alguna renuencia, alguna resistencia a esto. Yo recuerdo incluso, y te platico rápidamente una anécdota de mis primeros años como diseñador o como ente del sector laboral. Yo empecé trabajando en el Universal, el gran diario de México, que le llaman de aquí, y me parece que sigue siendo, o sea, es el periódico más grande y más importante en la capital, aquí en México. Tenía su sección de finanzas y en la portada de finanzas todos los días publicaban un artículo principal que generalmente era el análisis financiero de algún tema que estuviera en boga en ese momento, ya sea que hablaras de remesas, que hablaras de inflación, que hablaras de crisis, de N cantidad de temas, ¿no? Con respecto al mundo financiero. Y entonces los editores se daban a la tarea de resumir esa nota en 3 mensajes clave acompañadas de un gráfico estadístico, un gráfico de barras, un gráfico de pie, una fiebre, que te indicara, ¿no? Pues estos ires y venires del mundo financiero en el momento. Pero era información durísima, era información aburridísima, que tú lo veías como lector y era una página que le dabas la vuelta y te ibas directamente a deportes. En ese momento a nosotros se nos ocurrió que ese resumen que hacían, que esos 3 mensajes clave eran en los que se debería de fijar el público, los deberíamos de transformar en algo atractivo. Y de ahí surgió un producto que a la larga se le bautizó como el foco financiero, que no era otra cosa que una especie como de mini cómic, en donde tú combinabas esas gráficas estadísticas con viñetas, con ilustraciones, incluso en un tono más jovial, juguetón, hasta de broma, para explicarle a la gente de entrada qué es una remesa, por qué sube la inflación, el PIB y el Producto Interno Bruto y las divisas y los tipos de cambio, cosas que a la gente no es que no le interesen, o sea, sí les interesan, pero no los entiende. Porque no lo ve aplicado a su día a día. Porque no lo vea exactamente y porque nadie se ha dado la tarea de explicarles el ABC, que es un poco también uno de los objetivos de Datamares. No sabes de mares, no sabes de una especie, no sabes sobre este tema, yo te lo explico desde el principio, como si fueras niño de 4 años. No te vas a perder y va a llegar un momento en que tú vas a exigir más. Que vas a decir, eso ya me lo sé, dame algo más complejo. Y es exactamente el objetivo, ¿no? Hay algo curioso acá, que yo creo que, bueno, mi formación es comunicador y en periodismo, uno siempre tiene que estar aprendiendo y estar anuente a aprender de absolutamente todo, ¿verdad? Porque puede ser que un día estés trabajando en un medio dedicado a economía, otro día estés dedicado a un medio de cultura, etc. La primera persona que tiene que tener modestia, humildad para decir no sé o no entiendo, es el comunicador. Así es. Contame un poquito de ese acercamiento tuyo, porque obviamente no sos experto en todo, no puedes ser experto en todo, no puedes tener el mismo conocimiento que esos científicos de áreas muy distintas que Claro. trabajan con vos. ¿Cómo es ese acercamiento precisamente para poder comunicar algo, primero entenderlo? Mencionas algo muy importante que es la humildad.
Y a veces confundimos humildad con otros conceptos o con otras palabras, porque pareciera que ser humilde en el ámbito profesional es no darle la importancia que requiere tu trabajo. Y es al revés. En el caso del diseñador, del comunicador, como yo se lo explico incluso a la gente, a la gente científica con la que trabajo, es, imagina que yo soy tu primer filtro, porque yo no soy científico y yo no sé lo que tú sabes. Entonces, como comunicador, si yo te entiendo, ya estás del otro lado. Porque si yo te entiendo que no soy científico, lo que yo voy a hacer por tu trabajo va a ser la puerta para que muchas más personas lo hagan, ¿no? Y como comunicador, soy el primero en deber tener este interés y esta hambre de consumir esa información, despepitarla, desmenuzarla, digerirla para entenderla y poderla representar de otra manera. Entonces, para mí no solamente es un reto, es un gusto poder aprender sobre todos esos temas, porque al final, y me sucedió, por ejemplo, en alguna comida con colegas y con gente de trabajo, que en la conversación, de pronto alguien me detuvo y me dijo, oye, espera, ¿por qué sabes tanto? Yo, pero ¿tanto de qué? Pues es que te pregunto de medicina y sabes, te pregunto de arquitectura y sabes, te pregunto... Pues porque cuando tengo la oportunidad de trabajar sobre un producto de comunicación visual que tiene que ver con todos esos temas, yo me involucro con la información. O sea, me comprometo con ella porque soy el primer filtro, soy el que la tiene que entender primero antes de poder publicarla. Si yo no la entiendo, no hay manera, no puede haber manera. No puedes pretender fingir nada. No, o sea, yo no podría hacer una infografía de un tema del que no sé o al que no le entiendo. Es imposible. Por antonomasia, por lógica. No puedes crear algo que no entiendes. Sería un milagro que me presenten esa infografía. Sería millonario. Entonces, yo creo que como profesional de la comunicación, tienes que cruzar un poco esa barrera de lo que bien dices, de la humildad y saber que es una oportunidad que tienes de hacer crecer tu propia profesión, ¿no? Involucrarte con lo que haces. Entonces, eso es importante. Y a ver, en esta, de alguna manera, traducción que se hace, también hay otro elemento importante que también es no subestimar a la gente. Ni siquiera, ni siquiera porque estés haciendo un producto para niños, no subestimar a los niños tampoco, ¿verdad? Ese es otro elemento, creo yo, que también es clave, porque si no, se puede generar algo que, aunque tenga algo de rigor, puede que no sea realmente relevante si estás subestimando a tu público. Sí, y es que la verdad es que me da mucho gusto esta conversación, Radar, y te agradezco mucho la estructura que le das a la plática, porque estás preguntándome cosas que a veces quisiera que me preguntaran en otros lados, para poder explicar un poco la importancia de lo que hago y de los procesos de cómo lo quiero hacer para que la gente lo pueda entender mejor. Y es que lo dices muy bien. En algún momento, por ejemplo, vivimos en un país, desgraciadamente, que tiene esta idea, quiero pensar ya un poco errónea o desgastada, de que vivimos en un país donde la gente no lee, que hay que ponerle muñequitos a las cosas para que la gente se interese en lo que lee, en lo que consume, ¿no? A todo hay que ponerle colores, monitos, viñetas, ilustraciones, porque si no la gente no se siente atraída a la información. Yo creo que no, yo creo que simplemente lo que tenemos que hacer es crear nuevas formas de leer. Y la infografía no es una forma fácil de leer, no es literatura barata. Leer una infografía te reta. No es fácil, no cualquiera te lee una infografía, o cuando menos no te la lee correctamente. Entonces, desde ahí, por ejemplo, ya estamos poniendo un golpe en la mesa diciendo, esto no son pasquines, no es la familia Burrón, con todo el respeto que merece una publicación de ese tipo. Estamos hablando de productos integrales de diseño que lo que pretenden es acercar el conocimiento de una forma más directa, quirúrgica, especial, dirigida y efectiva. Pero el final principalmente de todos estos productos es ser didáctico. Una infografía que no es didáctica, que no te enseña algo, no es infografía. Y precisamente esto que mencionas de tratar al lector con el respeto que se merece es precisamente darle a entender eso. Si precisamente te estoy ofreciendo una nueva forma de leer, es que creo en tu capacidad para leerla. Y con eso también empiezas a crear nuevas generaciones de lectores que aprenden a leer de otra manera. Pero es importantísimo saber que incluso los niños
ya tienen una forma de consumo, un nivel de consumo y un nivel de entendimiento tan grande o tan vasto como lo puede tener un adulto. Eso es importantísimo. Hablemos de los espacios en donde se comparten, se socializan estos contenidos. Quizás el principal, Facebook, ¿verdad? Está compitiendo, entre comillas, ¿verdad? Pero en este mundo de las redes sociales y de este tipo de medios, en donde estamos bombardeados con tanta información, está compitiendo con todo. Una infografía, una información de este tipo. ¿Cómo no caer en el juego de querer parecerse de querer añadirle lo que vos decías de los colores, los monitos, ¿verdad? ¿Cómo trabajar una plataforma de redes sociales con este tipo de contenido? Ya no pensar en que es la infografía que aparece en las páginas centrales del periódico impreso, sino que es otro lenguaje. Pues yo creo que por una parte sí está este compromiso de querer arriesgarse, porque se vale, es muy válido, digamos, entre paréntesis, copiar, o sea, tomar buenos ejemplos de algo que está bien hecho para tratar de adaptarlo a tus propias necesidades, crear un producto. No es que esté mal. Lo que creo que es erróneo es querer bajar el compromiso de tu trabajo o de la información que tienes a la mano para restarle seriedad y crear, por ejemplo, tratar temas con un cierto nivel técnico, por ejemplo, a un nivel de Pictoline, por decir algo, ¿no? Es que la herramienta no es mala, o sea, no es que esté mal que lo hagas, es más bien no saber adaptar la herramienta al producto matriz, ¿no? No todo funciona con todo. ¿Te puedes arriesgar? Sí, puede funcionar, tal vez. Yo creo que ahí es en donde el trabajo en equipo y el tener un equipo multidisciplinario te da la oportunidad de evaluar cuando algo puede o no puede funcionar. Y además, o sea, he de confesarte que nosotros mismos nos hemos enfrentado, ¿no? Con productos que en el papel decíamos, esto va a ser un hit. Y otros que decían, pues esto lo vamos a sacar porque lo tenemos comprometido con tal asociación, pero pues ahí se va a quedar en el olvido porque pues la verdad no es un tema que... Y resulta al revés, ¿no? O sea, productos que nosotros pensábamos que iban a ser una bomba en redes, completamente ignorados, y otros que pensábamos que no iban a pegar, fueron, como te explico, un fenómeno social, ¿no? La verdad es que el mundo todavía nos sorprende incluso, ¿no? En esos terrenos digitales. Don Luis, quisiera que hagamos una pausa y que dejemos otra parte de esta conversación para un siguiente programa y en donde quiero que nos aboquemos un tanto más a la necesidad de que todas estas instancias como universidades, institutos y demás recurran precisamente a especialistas de la comunicación para poder divulgar sus mensajes. Quiero que eso lo dejemos para el siguiente programa, así que de momento, don Luis, le agradezco muchísimo este ratito, esta conversada tan fascinante sobre el trabajo suyo y de todo el equipo de Datamares en esa labor encomiable de divulgación científica. Un gusto, Randall, como siempre. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Don Luis Miguel de la Cruz, el director de arte de Datamares, esta instancia de divulgación científica y además, pues, como decía al inicio de este programa, un apoyo enorme, el patrocinador que precisamente nos tiene aquí siendo parte de la Filuni 2026 desde la UNAM en México. En el próximo programa vamos a seguir esta charla, así que continúen en todos los canales de OndaUNED.